prosigo la conversación con Claudia Ruiz Massieu. Muchas gracias de nuevo por estar. Gracias por la invitación nuevamente. Porque yo creo que de no ser que haya en el Congreso una alianza de lo que también se dice el PRIAN, no veo cómo las fracciones de tu partido, el Revolucionario Institucional, puedan servir de verdadero contrapeso al Poder Ejecutivo que se instalará a partir del 1 de diciembre. ¿Qué piensas de eso, de llegar a, pues no sé, a conformar, digamos, bloques opositores, volviendo a alianzas y corrigiendo las que ya no dieron resultado, como según yo, las del Verde Ecologista? A ver, yo creo que todas las oposiciones hoy tenemos el reto de hacer mucha política, de poder construir entendimientos en torno a temas específicos. Todos los que estamos hoy en condición de oposición en el Poder Legislativo, pero también te voy a decir una cosa, yo creo que el reto para el sistema democrático de México es que otros factores también asuman una responsabilidad de señalar lo que no les parece que está bien. Los medios de comunicación, el sector privado, la academia, el sector social. Es decir, el reto para el régimen democrático en su conjunto es, respetando y entendiendo la enorme mayoría y mandato que recibió el futuro gobierno, que es real, eso no significa que no deba haber voces que señalen o adviertan o vigilen cuando se ponen en riesgo pues decisiones políticas fundamentales democráticas de nuestro país. Nosotros lo vamos a hacer desde el Poder Legislativo, desde luego. Ese es nuestro reto y en eso estamos, tejiendo alianzas en torno a temas específicos, y así vamos a tener que hacer en este reto enorme que significa pues tener grupos parlamentarios pequeños, pero y poder construir las mayorías necesarias o el número necesario para utilizar los propios mecanismos que contemplan la Constitución y las leyes, que son los mecanismos de minoría que contiene hoy nuestra Constitución. En ese sentido, cabe la posibilidad pues de alianzas para, no sé, presentar iniciativas o quizás hacer una crítica o buscar hasta donde puedan puntos de acuerdo en determinados temas específicos. Por construir mayorías, obviamente, pues plurales. Mayorías plurales con legisladores en lo individual o grupos parlamentarios en torno a tener la capacidad de argumentar, pero también poder hacer actuales y hacer realidad mecanismos que prevé la propia Constitución, por ejemplo, como las acciones de inconstitucionalidad, que requiere el 33% de los legisladores de una de las cámaras. Pero hasta dónde va no la película, la realidad en los anuncios y acciones que han venido produciéndose desde el 1 de julio, ¿qué puntos específicos, si hay 10, dime aunque sea 3, o si hay 100, dime 10, crees que vale la pena que tus fracciones parlamentarias, pues se diría, combatan? Sí, mira, yo creo que uno de los temas que más nos han costado a los mexicanos es el de lograr la institucionalización del ejercicio del poder público. Entonces, uno de los riesgos a los cuales tenemos que estar muy atentos es a que no se desinstitucionalice el ejercicio del poder público. Nosotros tenemos instituciones que hemos construido y que están consagradas en la Constitución y en las leyes. Pero cuando dices esto, ¿a qué temas? Ahora voy. Por ejemplo, nosotros somos una república representativa democrática federal. Pues todas aquellas apuntes que ha señalado el equipo del futuro gobierno que pueden entrañar una vulneración al sistema federal, la creación de autoridades intermedias entre la federación y los estados, o entre los estados y los gobiernos municipales. O sea, creo que el federalismo, por ejemplo, pues es un régimen que nos dimos los mexicanos desde 1824, no es algo que se cambie como cualquier política pública.
pública, es una decisión política fundamental de los mexicanos. ¿Consideras que está en riesgo el orden constitucional? No, yo creo que algunas de las manifestaciones que se han planteado, claro, con estas vaguedades, contradicciones que de pronto se advierten en quienes son parte del equipo del futuro gobierno hasta hoy, que no sabemos realmente cómo se van a plantear en la realidad, pues ya han dicho suficientes cosas como que para que todos paremos la antena. ¿Cómo cuáles? Como esta de crear una autoridad intermedia entre la Federación y los estados para ejercer recursos, los delegados, que no está muy claro su naturaleza ni su alcance. Y que en algunos casos son quien fue opositor u opositora del gobernador en turno, por ejemplo, y en todos los casos son políticas, figuras políticas relevantes, lo cual de suyo pues es un poco, digamos, suficiente como para que, como te digo, paremos la antena. Ese es un tema. El otro tema pues es la propia consulta en torno al aeropuerto. Nuestro punto de vista lo hemos planteado en ambas cámaras. Vamos a hacer un planteamiento conjunto en todos los congresos del país esta semana. En este sentido, pues es la alarma que nos causa, que es una consulta que se está planteando, pues con bases constitucionales y legales muy endebles o francamente, vamos a decir, inexistentes. Es una consulta que no debe generar vinculatoriedad para ningún gobierno y sin embargo es una consulta que parece teñida de una carga política que puede poner en riesgo uno de los proyectos más importantes para la competitividad y el crecimiento de México en el futuro. Tiene que ver con el tipo de país que queremos ser y cómo queremos potenciar nuestras ventajas hacia el futuro. Y tiene un alto costo en la credibilidad del país en relación a los inversionistas que ya han decidido invertir en este proyecto y que de pronto cambias las reglas en base a una consulta que no tiene asidero constitucional ni legal. ¿Eso puede ser litigable o argumento en algún litigio, por ejemplo, de inversionistas, decir, pues hicieron una consulta que no está contemplada en la Constitución? Yo creo que sí. La certidumbre de las reglas en cualquier contrato pues es fundamental y en ese sentido creo que para el país tiene un costo. Yo no he advertido, en lo que escucho en los medios y he escuchado también de el equipo que tiene a su cargo el tema de comunicaciones, que haya algún estudio que realmente serio que pueda decir que el aeropuerto en Texcoco no tiene viabilidad y tiene alguna otra alternativa. La verdad no lo he escuchado, pero sí creo que la consulta en sí misma representa pues un reto y que no es lo correcto que sin asidero legal, constitucional, certidumbre, pues se busque darle vinculatoriedad a un ejercicio de participación ciudadana y que tenga efectos tan importantes para el país en su conjunto. ¿Qué otros temas? Ya has dicho lo de los delegados federales, lo del aeropuerto, ¿qué otros temas? Mira, a mí me preocupa, por ejemplo, vamos a decir, esta forma en la que he visto que se expresa la mayoría en el Congreso. La mayoría, quien la tiene, está bien que la ejerza, pero hay que tomar en cuenta ciertos parámetros. Por ejemplo, la aprobación de la ley de remuneraciones sin ni siquiera sentarse a corregir inconsistencias que son evidentes simplemente por el hecho de ejercer una mayoría. Creo que eso no es el ejercicio democrático. Llamado a que no se aplique la ley educativa vigente. Bueno, pues ¿cómo puedes decirle a una autoridad que no cumpla con su obligación y su responsabilidad? Hoy está vigente, hay la responsabilidad y la obligación de hacer las evaluaciones. No puede nadie llamar a una autoridad a que incumpla con su obligación y con la ley. Se vale debatir si la reforma se debe modernizar, actualizar, o si ellos incluso quieren plantear su revocación, pero se tiene que discutir en el marco del Poder Legislativo. Mientras tanto está vigente y hay que cumplir con ella. Pero hay algo que prevé la Constitución de 1917 que nunca se concretó en los gobiernos de tu partido: la creación de una Guardia Nacional. ¿Qué piensas de lo que se propone el
futuro gobierno en materia de seguridad? A mí me parece muy delicado el desconocer la naturaleza diferenciada de todos los cuerpos que integran las Fuerzas Armadas. El Ejército tiene una naturaleza y una función. Lo mismo la Marina, la Armada, la Fuerza Aérea, incluso la Policía Federal. El creer que se pueden mezclar en un solo cuerpo y que atiendan tareas de seguridad pública o interior sin diferenciar, me parece que es muy delicado. Yo conozco, como tú, pues gente que labora en las distintas Fuerzas Armadas del país y corporaciones. Y es curioso, pero es así de sencillo. De pronto alguien que trabaja o que es por ejemplo, un miembro del Ejército dice: si yo hubiera querido ser policía, me hubiera metido a la policía, pero yo quería ser militar y he cumplido una carrera. No hay que mezclar instituciones de naturaleza distinta para realizar tareas que no les son propias. ¿Qué tanta confianza tienes en que lo que, desde tu punto de vista, no es lógico que ocurra, prospere con la actividad y el activismo de los priistas, particularmente en los congresos? Mira, yo te diría que justo ahí está el reto. El reto es tener siempre argumentos sólidos y congruentes, dar la batalla de los argumentos y de las ideas, buscar la construcción de respaldos plurales que nos puedan ayudar a construir mayorías en torno a temas específicos y eventualmente plantearlos como asunto de inconstitucionalidad. Sin duda son mecanismos que tiene la propia Constitución para las minorías. El plantear acciones de inconstitucionalidad respecto de ciertos temas, y hay que utilizar todos los mecanismos que nuestra Constitución y las leyes le dan a las minorías. ¿Por qué? Porque para los mexicanos el pluralismo político es un valor que hay que cuidar. Aunque haya un grupo o una voz mayoritaria, es importante que haya voces que plantean puntos de vista diferentes, y hay que utilizar las plataformas y los mecanismos que tenemos para hacer valer esas visiones distintas que deben ser tomadas en cuenta en un sistema democrático. Pues Claudia Ruiz Massieu, muchas gracias por esta conversación. Gracias a ti siempre por la invitación. En lo personal, te deseo muchas lo mejor. Gracias. En lo partidista, pues yo, como sabes, zafo. Te agradezco mucho. Zafas porque no tienes partido. No, ni bueno. tendré. Pero, pues les agradezco a ustedes también el favor de su atención. Muchas gracias y buenas noches.